tal, hermanos? Es un gusto saludarlos una vez más para seguir estudiando acerca de la carta a los Corintios. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios y en esta ocasión toca que estudiemos el capítulo 2, nuestra lección 37, que se llama Encontrando la Sabiduría. Y pues el propósito de esta lección es ofrecer un concepto cristiano de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría desde el punto de vista cristiano? Y pues un poco para recordar esta carta, ustedes se acuerdan que estuvimos viendo en la lección anterior que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era una ciudad griega que en aquel entonces pues era una ciudad con con muchas posibilidades de portarse mal. ¿Se acuerdan que decíamos aquello de que había prostitución? Era una ciudad para ese entonces que tenía muchas cosas, mucha cultura, mucho comercio, mmm, una diversidad de gente, pues en donde era difícil encontrar valores cristianos. El apóstol Pablo escribe porque se da cuenta que estos valores están permeando en la iglesia y encuentra ahí cosas raras, ¿no? Entonces escribe esta carta. Era una ciudad muy importante de la antigua Grecia. ¿Se acuerdan que decíamos que sucedía mucho comercio? Los comerciantes aprovechaban para desembarcar ahí sus barcos y luego traspasarlos y continuar con el viaje. Entonces era una ciudad cosmopolita, ¿no? Como decimos. Y el asunto es que el apóstol Pablo logró sembrar, gracias a Dios, una iglesia ahí y les escribe. Entonces vamos a ver a la luz de segunda a los Corintios, perdón, primera a los Corintios 2, qué es la sabiduría. Y, y déjenme decirles que la cultura griega en ese entonces se distinguía por su amor a la sabiduría. De hecho, la palabra española filosofía proviene de dos palabras griegas. La primera, que es filos, que todos sabemos que es como amigo, y proviene del verbo fileo, que significa querer, ¿no? Es como una atracción a. Y la segunda palabra es sofía, que quiere decir sabiduría. Entonces, filosofía es una disciplina que practican las personas que literalmente, como sus raíces lo dicen, pues aman la sabiduría. Y en la cultura hebrea, pues también, digamos que tenían la costumbre, o sí, sí, o la o eran reconocidos por su sabiduría, ¿no? Por escritos sabios que se encuentran en la Biblia, por ejemplo, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Job, por ejemplo, son libros muy reconocidos por su sabiduría. Pablo escribe su carta a los Corintios cuando la fe cristiana apenas se está distinguiendo del judaísmo, se está como, sí, ya se empiezan a ver diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, y, y en medio de esta situación de la cultura griega, donde había como mucha fama de sabiduría y tal, ¿no? Eso a modo de recordatorio y de introducción. De acuerdo a algunos estudiosos de la Biblia, después de que el apóstol Pablo dejó sembrada la iglesia en Corinto, dicen que llegaron a predicar o a seguir predicando el evangelio algunos otros grupos, ¿no? Dentro del propio judaísmo había una persona que se llamaba Filón, que, que traía enseñanzas como neoplatónicas, ¿no? Entonces probablemente era una de las personas o de la gente que influyó en en la iglesia que el apóstol Pablo había fundado. Se cree que Apolos era de esta corriente, ¿no? Por otro lado, como decíamos, en la antigua Grecia había varias corrientes filosóficas, por ejemplo, el estoicismo, que estos estoicos trataban de vivir una vida virtuosa, ¿no? Alejada de las pasiones, ¿no? O sea, como que estaban muy inclinados a tener, pues sí, una vida como muy centrada, digamos, sin hacerle caso
a su búsqueda por el placer, ¿no? Su rechazo a las emociones. Y por el otro lado estaban los epicúreos, que eran como un otro extremo, ¿no? Los cuales buscaban el placer por el placer. Esta es otra escuela. Había otro grupo que se hacen llamar los cínicos, que eran grupos casi anarquistas que no toleraban ningún tipo de autoridad, eh, etcétera. Los que no son como perros significa ser cínico, ¿no? Entonces, imagínense ya con toda esta diferencia de filosofías, de forma de ver la vida, pues no es complicado imaginarse que la iglesia de Corinto estuviera pasando por una crisis, ¿no? Por una situación complicada. Entonces, ante esta situación, pues era como hay muchas corrientes, hay mucha sabiduría, ¿no? Del mundo, podemos decir, hay muchos puntos de vista. eh, entonces, hay, es como la pregunta sería, ¿cómo le hablamos a la iglesia de Corinto, ¿no? Cómo el apóstol Pablo, sabiendo que hay todas estas corrientes de filosofía, de sabiduría, cómo se dirige a la iglesia de Corinto, ¿no? Y entonces él toma el camino probablemente más inesperado, ¿no? Probablemente más inesperado para dirigirse a la iglesia de Corinto. Y vamos a ir viendo, porque fíjense cómo dice el versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces, toma como que el camino más inesperado, porque dice, a ver, esta iglesia, o sea, lo que tienen de sabiduría y tal, pues es mucho más de lo que tal vez cualquier iglesia que fundó el apóstol Pablo pudo haber tenido, ¿no? Estaban rodeados de tantas cosas, de tantas culturas, de tantos puntos de vista, de tantas opiniones, que el apóstol Pablo dice, a ver, yo aquí vengo y no vengo a hablarles a ustedes con sabiduría. Más adelante él dice que él se propuso hablar nada más de Jesucristo quien fue crucificado. Su predicación no estaba basada en la filosofía griega, el apóstol Pablo lo deja claro, sino en la demostración del Espíritu y de poder, eso dice en el versículo 2, y siguiente, su predicación eh, la basa en el poder del Espíritu Santo, y dice para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense, qué interesante. Y no solo eso, sino que en el mismo versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, no solamente vino a hablar de Jesucristo, sino además él se presentaba como, digamos, un ignorante de todas las cosas, salvo de Jesucristo. Y dice pues que para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Si hay que hablar de un misterio, si existen misterios en esta vida, pues tenemos que decir que el misterio de misterios es la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿no? Así lo deja el apóstol Pablo. Y luego sigue diciendo en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué diferencia del apóstol Pablo, que sabiendo que se enfrenta a una cultura griega con mucho apego a la sabiduría, con buscar como esa superación, con tener ese alto gusto, digamos, por la sabiduría? El apóstol Pablo viene y se presenta ante la iglesia de Corinto como un ignorante de todo, ¿no?
y solo hablando acerca de Dios y con el poder del Espíritu Santo. O sea, qué diferencia, ¿no? O sea, no quiso venir a convencerlos y decir yo estoy bien por esto y los griegos están mal, y dentro de los griegos esta corriente está mal por esto y esta otra corriente está mal por aquello. El apóstol Pablo, su autoridad no es el mismo, ni los conocimientos que pudo haber obtenido o presumido, sino dice yo vengo a hablarles acerca de esta sabiduría que estaba oculta desde la fundación, ¿no? Pero predestinada por Dios para manifestarse plenamente en la persona de Jesucristo. Pero fíjense cómo dice algo que es de llamar la atención, porque viene y dice no estamos hablando con sabiduría y tal, hablamos de Dios, pero luego hace en el versículo 6 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Entonces allí está haciendo ya una clara distinción de primero viene y dice yo no estoy hablando con palabras sabias para convencerlos, sino a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice, sin embargo, sí estoy hablando de sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, más hablamos de la sabiduría de Dios, ¿no? En misterio de la sabiduría oculta. Sobre esta base, Pablo afirma que la sabiduría estaba oculta desde la fundación del mundo, predestinada por Dios para manifestarse, ¿no? Plenamente en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que los líderes grecorromanos, la gente sabia de ese entonces, pues eran no deberían ser reconocidos como verdaderamente sabios, ¿no? Ya que no solo rechazaban a Jesús, sino que lo condenaron a morir en la propia cruz, ¿no? Entonces alguien que se dice ser sabio y, y que logra destruir la vida física de aquel misterio que Dios estaba revelando en la persona de Jesucristo, pues no podría llamarse sabio, ¿no? Por lo tanto, la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz demuestra que la sabiduría de este mundo en realidad es necedad, ¿no? Porque imagínense ustedes que las personas sabias de ese entonces dijeran, qué gran revelación estamos teniendo en este hombre que sube a una cruz y deja que sea humillado y dejó azotarse y no le importó, ¿no? O sea, se entregó. Imagínense que los sabios de aquel entonces hubieran dicho, qué cosa tan reveladora, qué misterio tan impactante nos ha sido revelado. No, nadie lo dijo así, nadie lo analizó de esa forma en aquellas grandes culturas que se decían ser sabias, ¿no? Entonces, esa cruz, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos dice que la sabiduría de este mundo, puede que no sea sabiduría, puede que más bien sea necedad. En resumen, la verdadera sabiduría es un don que nos revela el Espíritu Santo. Miren cómo dicen los versículos 13 al 16, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, hermanos, ¿qué podemos decir a manera de conclusión? La primera, el primer tema que a mí me parece que salta a la vista es la relación entre fe y razón, ¿no? Por un lado podemos decir que hay gente que está más inclinada a la fe. Esto quiere decir que la razón no tiene peso, ¿no? Como que es necedad. Razonar es necedad. Como que yo debo creer y creer y creer y creer. No importa que no me haga sentido, que no se me haga lógico, ¿no? Digamos que la gente que está más inclinada hacia el lado de la fe, pues no acepta más como por dogma, ¿no? Como que así tiene que ser y así se tiene que creer. El otro extremo sería la supremacía de la razón, ¿no? Que era un poco como lo que se vivía en aquellos entonces, ¿no?
la fe se ve como algo primitivo, o sea, como una cosa para engañar, ¿no? Como que si yo soy de todo razonamiento, o sea, yo le tengo que encontrar la lógica a todo, tengo que entenderlo todo, ¿no? Y entonces las personas que sostienen esto, pues rechazan la fe, viéndola como algo más romántico, ¿no? Otra postura acerca de esta relación entre fe y razón sería dividirlas. Es como yo aquí tengo mi fe y aquí tengo la razón, ¿no? La fe la aplico para contextos religiosos y la razón la aplico para contextos como más seculares, ¿no? O sea, yo cuando voy al templo creo en Dios y tal, ¿no? Y tengo fe y creo en los milagros y no sé qué. Pero cuando no estoy en ese ámbito religioso, pues entonces me guío por la razón. Y el cuarto sería el diálogo entre la fe y la razón, como el diálogo entre estas dos protagonistas, que son por un lado la fe y por otro la razón, es la única, pues a mi entender es la única cosa razonable, ¿no? La fe y la razón siempre están en diálogo, ¿no? Como la fe necesita de la razón, porque, o sea, pues no podemos creer cualquier cosa que nos vengan y nos digan, ¿no? Necesitamos razonarlo, necesitamos entenderlo, porque, o sea, pues yo no, no puede llegar cualquiera y que me diga, ah, mira, yo puedo hacer esto, esto y esto y esto, y si tú crees en mí, pues te vas a salvar, ¿no? Yo necesito ver, yo necesito razonarlo, ¿no? Por eso es que creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y nos dijo, en mí tienen salvación, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y, y pues nos lo pudo haber dicho cualquiera, hermanos, nos lo pudo haber dicho cualquiera. Entonces, pero que nos lo diga alguien que hacía milagros, que sanaba personas, que multiplicaba comida, que murió en la cruz, que resucitó, y no solo eso, sino no solo murió y no solo resucitó, sino que después ascendió al cielo, pues es para empezar a creerle, ¿no? Dice el apóstol Pablo que incluso eso no es garantía de que nos vayamos a salvar, pero el hecho de que una persona que hacía lo que Jesús hacía y que después muere y resucita y luego asciende al cielo y luego después de 2000 años seguimos hablando de él, hermanos, pues es una buena apuesta, es una buena apuesta para creerle, para pensar que estamos en lo correcto, que estamos en lo cierto. Eso con respecto a la fe y la razón. Un segundo punto a tratar es, pues, ¿qué es la sabiduría, no? ¿Qué es la sabiduría? Porque a pesar de que había en aquel entonces, como decíamos, muchos filósofos griegos, romanos, eh, incluso hebreos, que se decían sabios, pues a la luz de la Biblia, la sabiduría no es nada más estar llenos de conocimiento y encontrarle solución a las cosas y estar como ahí filosofando, ¿no? Sino la sabiduría en la Biblia es más bien una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida, una forma en la que yo practico mi fe, ¿no? Esa es la sabiduría. Este enfoque es más práctico porque no se queda con estas ideas como griegas y romanas de estar pensando y estar escribiendo y estar desarrollando temas nada más, pero sin ponerlo en práctica, ¿no? O sea, la sabiduría cristiana es cómo demuestro mi fe, cómo se nota que creo en Dios, que, que amo a Dios, cómo lo demuestro prácticamente, ¿no? Cómo la gente se nota más allá de lo que yo pueda elaborar mentalmente o los discursos que yo pueda decir, es mi forma de actuar, cómo refleja lo que yo digo que estoy creyendo, ¿no? Eh, y luego un tercer tema es pues esto del hombre natural, ¿no? ¿Qué es el hombre natural y el hombre espiritual? Pablo usa ahí la frase hombre natural para referirse a la persona que no tiene la capacidad de discernir la presencia de Dios o del Espíritu Santo, ¿no? La presencia de Dios, perdón, por medio del Espíritu Santo. Ese es el hombre natural, ¿no?
alguien que anda aquí como, pues muy normal, ¿no? Pero que no entiende esto de Dios pues simplemente no se le da, ¿no? Y a la persona espiritual se refiere a las personas que se han dejado cautivar por el Espíritu Santo y que entonces ahora entienden lo que es andar en el Espíritu, ¿no? Y explicábamos lecciones atrás que esto de andar en el Espíritu significa que yo vivo con estricto apego a los valores cristianos, ¿no? A la justicia, al amor, a la bondad, a la misericordia. Eso es andar en el Espíritu. Tampoco significa como andar flotando o andar o que se nos vea una aureola en la cabeza, decíamos, sino en cosas muy prácticas, ¿no? En amar al prójimo, en buscar el bien por los demás. En clases todavía más recientes decíamos en trabajar para la iglesia, en procurar a los más pobres, o sea, cosas muy prácticas que se note que somos diferentes y eso es andar en el espíritu. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esta parte de la practicidad? Porque pues hoy es muy común, hermanos, ver a personas que dicen que son muy espirituales, ¿no? Lo que Pablo pudo haberse referido con el hombre espiritual. Y se dicen muy espirituales pues porque practican yoga, porque practican meditación trascendental o porque dicen que han visto ángeles, ¿no? Hay hasta programas, en fin, que hablan acerca de eso y entonces podríamos decir, no, esas personas pues son las más espirituales, ¿no? Pues la Biblia no habla de eso. La Biblia habla acerca de ser prácticos. Eso de ser un ser espiritual o de andar en el espíritu es porque se nos nota, porque en la práctica nosotros hacemos, ayudamos, procuramos, nos amamos entre nosotros, nos procuramos, eh, buscamos el bien para los demás, se nos nota la felicidad, buscamos la bondad, practicamos el amor hacia los demás, hermanos. Eso es andar como un verdadero ser espiritual, ¿no? No es no es meditar mucho, no es concentrarme mucho, no es tener encuentros angelicales, no es tener sueños, no es tener supuestas revelaciones de parte de Dios. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es dejarnos guiar por los valores cristianos. Pues hasta aquí nuestra lección, hermanos. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, como se llama nuestra clase, ¿no? Eh, no es pues eso, no es hablar mucho, no es leer mucho, ¿no? Evidentemente para practicar los valores de Dios pues tenemos que conocerlos y el conocimiento viene de la lectura de la palabra de Dios, pero, pero una vez que logremos eso no necesitamos más, no necesitamos, digo yo no les quito la intención de que lean y de que se cultiven y de que se preparen, es muy bueno, pero lo que Dios quiere es que lo pongamos en práctica, ¿no? Él en algún momento estuvo harto de los sacrificios, ¿no? De las lunas nuevas, de las fiestas, eh, de lo que parecía ser espiritual. Y él decía, lo que yo quiero es que se humillen, ¿no? Que busquen el bien, que procuren a la gente. Esa es la verdadera sabiduría, poner en práctica lo que Dios nos dice que hagamos. Pues Dios les bendiga, hermanos, nos vemos en 8 días. Hasta luego.